Bienvenidos y bienvenidas, hermanos y hermanas, una vez más a su programa, El Delegado y su Misión. Es un placer estar de nuevo aquí con ustedes, así como estuvimos anteriormente. Estamos este día con un tema que va en relación a lo que tuvimos el programa anterior. El programa anterior hablamos de María, del mayo, el mes de las flores y el mes de las madres, como tema principal María. Y este programa vamos a tocar el punto también que es dedicado al mes de mayo, que es la cruz. El 3 de mayo celebramos el Día de la Cruz. Aquí junto con mi compañero y hermano delegado William Radamés McCoy, vamos a iniciar este programa poniéndonos en las manos del Señor. Hermano. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor, por estar otra vez aquí en tu presencia para poder compartir tu palabra y poder llevar un pequeño grano de luz a nuestros hermanos que necesitan escuchar de ti, Señor. Gracias y bendiciones a todas las personas que nos escuchan y que esta palabra llegue al fondo de sus mentes y de sus corazones. Amén. Amén. Empezando entonces el tema que tenemos hoy, la cruz. ¿Qué es la cruz? ¿Qué significa la palabra cruz? Bueno, aquí en nuestro medio, cruz se utiliza como nombre femenino y masculino, también es un apellido, ¿verdad? Sí. Y es de origen latín, que se escribía crux, que significaba que es un instrumento de tortura utilizado por los romanos, que tras la crucifixión de Jesús se convirtió en un símbolo del cristianismo. Y la traducción del diccionario de la Real Lengua Española, la Academia de la Española, dice: patíbulo formado por un madero hincado verticalmente, o sea, puesto en tierra, y atravesado en su parte superior por otro más corto, en los cuales se clavaban o sujetaban las manos y los pies de los condenados a este suplicio. La cruz pues era un instrumento en aquellos tiempos de dolor. Hay que considerar que teóricamente la cruz es una evolución de tortura, porque al principio era solo un madero vertical que lo amarraban a las personas aquí, pero a medida, como quien dice, el sadismo de la forma de poder torturar a las personas, vieron que poniéndole un travesaño arriba provocaba mayor tortura. Entonces, así es. La humanidad, como siempre, ¿verdad? Tratando de hacernos mal de unos a otros. Así como el punto que estamos viviendo ahorita en nuestro municipio, ¿verdad? Tanta contaminación que hay, ¿verdad? Sí. Tremendo. Le meten fuego a los bosques y eso lo que conlleva es la destrucción, a que mueran los animalitos, a que se sequen las fuentes de agua. Pero también la cruz, como era en aquellos tiempos un instrumento de tortura, de crucifixión, también había en las lecturas bíblicas, hay unos párrafos bueno, el que era condenado a morir en la cruz era lo peor, era la parte, ¿cómo se llama? Lo último, castigo, el peor castigo. El castigo era para los verdaderos condenados a muerte, eran los que eran lo peor de lo peor. Los peores delincuentes, asesinos, eran condenados a la cruz. Pero también nos dice que en la cristiandad la cruz representa la victoria de Cristo sobre la muerte y el pecado, ya que según sus creencias y gracias a la cruz, Dios encarnado venció la muerte en sí misma y rescató a la humanidad de la condenación. Así es que como también fue un instrumento de tortura, también ha sido un instrumento de reconciliación. Jesús usó deliberadamente el símbolo de la cruz para ayudar a sus discípulos a entender que el sacrificio y la devoción a la causa del Señor es una verdadera significación. La cruz de la vida es un símbolo espiritual que representa la unión eterna y el equilibrio entre la vida y la muerte.
últimamente, principalmente los hermanos no católicos, tienen el problema que no se está respetando la cruz como el símbolo que es, por el asunto de la idolatría. Pero no es nosotros que sabemos que es adorar y que es venerar. Nosotros no estamos adorando la cruz, sino que es un símbolo, es lo que representa. Mire, muchos hermanos no católicos dicen, si a tu hija la matan con un cuchillo, no vas a andar con el cuchillo aquí, como andamos nosotros la cruz acá. Pero hay una diferencia, el cuchillo mató a la persona, la cruz no mató a Cristo. No mató a Cristo. Cristo venció la muerte mediante la cruz. Mediante la cruz. Satanás detesta la cruz, porque le demuestra que no pudo vencerlo. Vencer a Cristo con la muerte. Ahora, solo para que miren la importancia de la cruz. ¿Quién es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Jesucristo. Ok, en el Antiguo Testamento hay referencias, prereferencias de lo que era el Nuevo Testamento. Ajá. Y una era el Cordero, que era sacrificado para expiar los pecados por el pueblo de Israel. ¿Dónde era sacrificado ese Cordero? En el altar. En el altar. Del momento, ahí, la sangre caía en el altar. ¿Se volvía sagrado o no ese altar? Es correcto. Ahora, ¿dónde fue sacrificado el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? En una cruz. Entonces, en el momento, la cruz se convierte en un altar sagrado. Porque la sangre de Cristo fue derramada para el perdón de nuestros pecados. Así es. ¿Qué significa la cruz espiritualmente? La cruz no representa, oiga bien, no representa un símbolo pagano. Muchas veces los hermanos separados dicen es que vos sos pagano, pero no emplean bien este término, porque pagano significa no convertido. Entonces dice, no significa, no representa un símbolo pagano de la maldición ni la derrota, al contrario, tampoco debe ser considerada como una idolatría. Lo que está diciendo el hermano, no es considerada como una idolatría, sino que es una representación donde el Cordero de Dios sufrió para limpiarnos de nuestros pecados. Sí. Entonces, en el Antiguo Testamento no vas a encontrar referencia de la cruz. La única referencia, una prefigura que puede ser de la cruz, fue la famosa serpiente de Moisés, que si usted lo mira, creo que en Números, se me olvidó traer la pena, pero una serpiente se estaba mordiendo a los israelitas, estaba muriendo. Entonces fueron ante Moisés para que intercediera. Ahí está la palabra muy importante, interceder ante Dios. Por el ¿qué pueblo? Le dijo? ¿Cuál fue la ordenanza de Dios? Dile a Aarón que haga una serpiente de bronce y la ponga sobre un madero en medio de la plaza, y todo aquel que vaya y la vea quedará sano. Por eso Jesús en Juan, si no me equivoco, permítame, Juan capítulo Juan 3:14, Jesús se compara a la serpiente. Ajá. Así como la serpiente fue puesta en medio, dice, permítame, lo voy a leer bien para que... Y como Moisés levantó la serpiente del desierto, así será levantado el Hijo del Hombre. Como una alusión de que él iba a ser crucificado, y así como aquella serpiente estaba para la salvación, él iba a ser la salvación de nosotros. Y la referencia que hacíamos también al programa anterior, cuando el Señor fue crucificado, ¿quién estuvo con él al pie de la cruz? María, su madre, y el discípulo amado. Entonces, la cruz, si bien es cierto, es un símbolo no es de salvación, porque la cruz tampoco nos va a salvar. Es un símbolo que nos recuerda el martirio de Jesús para la salvación de nuestros pecados. En el Evangelio de Juan, capítulo 19, versículos del 17 al 30, dice: con su cruz a cuesta Jesús salió al llamado lugar de la calavera o Gólgota.
ahí lo crucificaron. Con él estaban otros dos, uno a cada lado suyo, Jesús en medio de ellos. Él fue obligado a llevar ese madero. También lo que decía el hermano Macoy en Gálatas 3:13, donde dice, Cristo nos rescató de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros, pues está escrito, maldito todo aquel que es colgado de un madero. Esta lectura da lugar a mucha malinterpretación, ¿verdad? Sí, porque, por ejemplo, los hermanos testigos de Jehová son los primeros que dicen que esto fue un madero, por lo que la referencia que he dado anteriormente. Cuando decía madero, era solo el palo vertical, que fue como quien dice, fue la primera forma de tortura, antes de hacerla mejor con la cruz. Entonces es madero. Lo que quiere decir aquí es que es madero porque está hecho de madera. Ahora, si vamos aquí para rebatir un poco, si me puedes ayudar con la Biblia, por favor, aquí. Nos vamos, por ejemplo, a Mateo 27:37. Creo que es aquí, Mateo 27:37. Lo voy a buscar aquí también yo. Aquí lo tengo. Mateo 27:37. Ajá. Aquí está. Encima de su cabeza habían puesto un letrero con el motivo de su condena, en el que se leía, este es Jesús, Rey de los judíos. Entonces aquí viene alguna referencia. El madero, lo que le estábamos haciendo en principio, ¿cómo era? Las dos manos acá, así, una persona. Entonces, cuando uno pone las manos acá, dice que pusieron el letrero sobre la cabeza, no sobre las manos. Si fuese un madero, como ellos dicen, tendría que decir sobre las manos. Porque en este espacio, si notan este espacio de acá, no cabía. No hay suficiente espacio para la corona de espinas. No, y para el letrero. Ajá. Que inclusive, ya te voy a decir dónde habla del letrero. Permitime, ¿cómo se llama? En Juan 19:19, te lo voy a buscar aquí para más Juan 19:19, dice, Pilato redactó también una inscripción y la puso sobre la cruz. Lo escrito era, Jesús Nazareno, Rey de los judíos. O sea, decía todo eso. Esta inscripción está... la leyenda muchos judíos, la leían muchos judíos, porque el lugar donde había sido crucificado, Jesús estaba cerca de la ciudad y estaba escrito en hebreo, latín y griego. Tres idiomas. Y hay una referencia. Ese letrero existe actualmente. Hay una iglesia en Italia que lo tiene. Es un letrero así de grande. Lo hacen grande porque tenía que leerse de lejos. De lejos. De las personas lo leían de lejos. Entonces no puede ser en un madero algo pequeño, tendría que ser pequeño y no se podría leer. Porque estaba en latín, griego y arameo. En latín, griego y hebreo. Y el hebreo se escribe de derecha a izquierda. O sea, estaba escrito 3 veces. Y así está en ese pedazo de madera. Así es. Pero yo les leí Gálatas 3:13, pero también ahora, ¿qué nos dice Gálatas 6:14? Pero lejos esté de mí gloriarme, dice, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo ha sido crucificado para mí, y yo para el mundo. Ahí da la especificación de que Cristo no fue colgado de un madero, sino de una cruz. Y la cruz... como leímos, se vuelve un símbolo. Por eso Jesús dice,
en Marcos 8:34, el que me quiera seguir, que tome su cruz, sí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Niéguese a sí mismo, eso es la primero. Nosotros muchas veces decimos, como decía el padre Luis Toro, dice, no, que mi cruz es mi marido, mi cruz es mi esposa, mi cruz es mi hijo. Sí. No, o sea, la cruz que Cristo dice que hay que negar es uno mismo. Personal, uno mismo. Uno mismo, negarse a uno mismo, tomar esa cruz y seguirlo. Y la cruz no es algo que nos han escogido, sino que nosotros mismos la hemos buscado. Con cada uno, con sus deficiencias como humanos que somos, tenemos nuestras debilidades, nuestras fortalezas. Esa es nuestra cruz. Cuando estamos hablando de la cruz de Cristo, también decimos y nos preguntamos cuál era el peso aproximado que tenía la cruz que Jesús cargó. Y nos dicen las escrituras, los historiadores, que una cruz que pesaba alrededor de 75 kilogramos. Estamos hablando de unas 200 libras de peso. Sí. Generalmente las cruces en aquel tiempo pesaban entre 135 y 140 kilos. La de Jesús era un poco más liviana en lo que se refiere a lo físico, al peso. Y te recordás, eso lo comenté también en la vez pasada. En el manto de Turín se nota bastante que el tabique de Jesús está desviado, golpeado. Esto se debe, es que en verdad él no cargó toda la cruz, cargó el patíbulo, lo que le decían, que era solo la parte de arriba. Vertical. Como estaba amarrado, Jesús, lógico, estuvo toda la noche, fue golpeado, fue lacerado, le arrancaron la piel, no durmió, está desvelado, sin tomar agua, o sea, al hombre lo torturaban de la forma más bestial posible. Él está cansado, con ese peso, se cae, y ¿cuál es el problema? Que como él iba amarrado, no podía meter las manos, entonces él cae y la cruz lo golpea, y por eso se rompe el tabique de la nariz. Así es. Y haciendo una referencia, en Filipenses 3:18, dicen, porque por ahí andan muchos, dice, de quien os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, cuyo fin será la perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es la vergüenza, que piensan solamente en lo terrenal. Y como debemos repetir, la cruz es un símbolo de triunfo. ¿Por qué? Porque aunque fue uno de tortura, la mayor tortura más horrible posible, Cristo vence a la muerte mediante la cruz. Por eso el diablo detesta la cruz. Cuando usted tenga una cruz, la detesta. Y si alguien habla mal de la cruz, una de dos: o es seguidor del diablo o es vampiro, porque son los que le odian la cruz. Te pongan un vampiro en la cruz. Sí, entonces la cruz para los cristianos es un símbolo de triunfo sobre la muerte, porque ni ese martirio al que fue sometido el Señor logró vencer la muerte. Él sufrió, fue escupido, fue latigado, fue lacerado, lo obligaron a cargar esa cruz, se cayó 3 veces, dicen, se levantó y hasta que expiró en el Gólgota. Pero eso lo que nos demuestra es que solo Jesús pudo vencer la muerte en la cruz. Dice en la lectura de Hebreos capítulo 12, versículo 2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. O sea que a él no le importó ser calumniado, que lo latigaran, que lo escupieran, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Recuerden una cosa, Vázquez, y lo mismo lo comentamos en el programa anterior. A Jesús, cuando lo van a clavar, no alcanzaba donde iban a ponerlo. Tuvieron que dislocarle el brazo para que calzara, demostrando la cruz no era de él. La cruz era de Barrabás,
que en hebreo es Abba, significa hijo del Padre, hijo de Dios. Entonces, ¿quiénes son los hijos del Padre? ¿Quiénes son los hijos de Dios? Nosotros. Entonces, esa cruz no era de Cristo, era de nosotros. Nosotros somos los hijos de Dios, nosotros somos los hijos del Padre y nosotros teníamos que cargar a la cruz. Mas, sin embargo, él la agarró. La cargó y por no nosotros. No estaba hecha para él. Mas, sin embargo, la usó. Mas, sin embargo, la vivió y, más sin embargo, la sufrió por nuestra propia salvación. Así como dice Mateo en el libro de... en Gálatas 6:14, el apóstol Pablo dijo, jamás aconteja que yo me gloríe, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque la cruz es la vida, gozo, alegría, deleite y felicidad del cristiano. No por el hecho de que ahí haya muerto Jesús, sino porque fue el símbolo que el Señor usó para que nosotros fuéramos salvados. Él prefirió morir en la cruz por cada uno de nosotros. La cruz es un símbolo distintivo del cristianismo, representa el gran amor que Dios mostró al enviar a su Hijo Jesús al mundo para que a través de su muerte nosotros pudiéramos tener vida eterna. En la cruz Jesús llevó el castigo que merecíamos cada uno de nosotros por nuestros pecados y lo hizo por amor. Otra cosa, hay un problema, ¿va? Por ejemplo, hoy en día, los que son de la religión satánica, utilizan la cruz invertida, ¿va? Patas arriba, como decimos nosotros acá. Resulta que al católico, al Papa, lo tratan de hijo de Satanás, porque en sí el Santo Padre utiliza la cruz invertida. Ahora, ¿por qué? Eso fue antes de que nacieran los satánicos y lo utilizaran. Porque cuando San Pablo iba a ser crucificado, lo agarran, lo iban a crucificar, él dijo que él no era digno de morir como murió Cristo, como murió su maestro. Correcto. Por eso fue crucificado de cabeza, precisamente donde está el Vaticano actualmente. Es correcto. O sea, donde usted mira el altar mayor en medio de la cúpula, en ese preciso momento, en el lugar, fue crucificado el apóstol Pedro y abajo ahí está enterrado también. Entonces, la cruz inversa se volvió como un signo petrino. Entonces, cuando a usted le diga, no, es que el Papa utiliza una cruz, uy, satánico, Dios mío, y empiezan a hablar que Dios lo reprenda y que eso, no, es un símbolo de Pedro, porque el Papa es el sucesor de San Pedro. Es correcto. Y también los términos mal empleados. Ay, yo reprendo, dice. Sí. ¿Y con qué autoridad? ¿Qué autoridad? ¿Sí? ¿Con qué autoridad dice esas palabras? No hay una base. Hoy estaba viendo también yo un programa no recuerdo el programa, el nombre, y estaba hablando acerca de, bueno, San Pedro murió muchos años después de unos 30 años. Sí, bastante, ya él ya una persona mayor también. Ya mayor, sí. Y también estaba descubriendo dónde está ubicada la última casa donde vivió la Virgen María. En Éfeso. En Éfeso, en la actual Turquía. Sí. Ahí una monjita, Marí, no me recuerdo el apellido, ella se dio la tarea, porque ella era casi descendiente de la línea de sangre de María. Ella se dedicó a buscar y hasta que llegó ahí a Éfeso, que es una ciudad de Turquía ahora, donde están los vestigios de la casa donde vivió la Virgen María sus últimos días. Sí. Y ese lugar es muy venerado por todas las iglesias orientales. Y que conste que Turquía es un país musulmán. Exactamente, sí. Pero aún así está muy venerado por lo que es la iglesia ortodoxa y la Armenia, todo lo que es la parte oriental. También retomando el tema de que hay veces de que Julio tengan cuidado, porque hay veces, disculpen, la ignorancia de muchos hermanos que no
hablan sin entender, como le digo, aparte de eso de la cruz inversa, tratan al Papa satánico, cuando fue desde el principio del pontificado de los primeros papas, utilizaban la cruz inversa como signo de que son sucesores de Pedro. La otra vez está viendo uno que dice que en el Vaticano se adoraba al diablo por una acción que en latín se dice Lucifer, 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 cantan la canción. Lo que pasa es que cuando usted canta en latín, Lucifer significa luz de la mañana, lucero de la mañana, perdón. Entonces, el que no entiende de otro idioma, dice, Lucifer, el diablo. Porque en verdad el nombre del diablo no es Lucifer. No es Lucifer. Fue una mala interpretación, porque no, yo tenía el texto, se me fue, pero un texto de Isaías, creo que es, que dice, cayó como lucero de la mañana. Entonces, cuando uno traduce, ¿no?, en latín es Lucifer. Entonces, ciertas personas antiguamente confundieron y le pusieron el nombre Lucifer al diablo, pero el diablo tiene varios nombres, Satanás, Belcebú, y que yo sepa, inclusive muchos expertos, eso no se refiere a un solo diablo, sino que son varios. Y también estamos también con la teoría que él era un ángel de... Sí. Era. ¿Y qué? Sí. Por ejemplo, también, hermanos, como yo les he dicho siempre en todos los programas, siempre que nosotros venimos aquí, venimos con una base, hablando con una base en las Sagradas Escrituras. Por ejemplo, en Mateo 10:38 nos dice, el que no carga con su cruz y viene detrás de mí, no es digno de mí. El que antepone a todo su propia vida, la perderá, y el que sacrifique su vida por mi causa, la hallará. Lo mismo que decía el hermano hace poco, dice, si alguno quiere venir en pos de mí, que eso está en el Evangelio de Juan, en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar la vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por la causa mía, la hallará. Y no es así como decía el hermano, ay, que mi cruz es tal cosa, no, la cruz somos nosotros mismos. Nosotros mismos. Y también, por ejemplo, a los hermanos de allá, cuando compren una cruz, un crucifijo así como este, tengan mucho cuidado también, porque fíjense que últimamente están saliendo muchos crucifijos de la nueva era, donde si uno se nota, yo lo vi, yo lo tuve, lo boté por eso, la forma en que sale Jesucristo y se mira en la fiesta parece que fue una serpiente, una serpiente, así. Entonces hay que tener mucho cuidado también con lo que pone la cruz. Uno tiene que ver que sea algo que la Santa Iglesia lo apruebe. Es correcto. Por ejemplo, usted mira un poco raro pero este es el crucifijo de Juan 23, que todos los que aquí como hermanos que es el Juan 23 lo utilizamos, pero esto es aceptado por la Santa Madre Iglesia. Así es. Bien, hermanos, vamos a un pequeño corte comercial. Luego que vengamos de la pausa vamos a hablar de qué dijo Jesús en la cruz. Ustedes, hermanos, estamos acá en este tema de la cruz. ¿Qué es la cruz? Y ya lo hemos dicho, es un símbolo. No es que nosotros lo tengamos como Dios, ¿verdad? Exactamente. Sino que solamente es un símbolo donde Jesús venció la muerte. Ahí lo llevaron a él, su propia gente lo entregó para matarlo. Pero no pudieron vencerlo. Por eso es que lo que decía los enemigos de la cruz son el diablo. Satanás es el enemigo de la cruz porque no pudo vencer a Cristo en la muerte. En el Salmo 22, dime, ¿no? Los pensamientos del diablo, yo vencí a Cristo en la cruz. Pensamiento cristiano, Cristo venció al diablo con la cruz. Con la cruz, así es.
Por eso es un símbolo de salvación, es un símbolo de redención. De triunfo. De triunfo. En el Salmo 22, ya ustedes sabrán que los salmos fueron escritos por el rey David. Sí, y unos 1000 años antes. Es correcto. Y ya hablaba de Jesús. El Salmo de 22 dice, comienza con estas palabras: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y esas fueron las palabras que Jesús dijo en la cruz también, ¿verdad? Hay que recordar que, digamos, en la Pascua, el que presidía la cena tenía que recitar un salmo. Entonces, cuando ven a Jesús, todo el mundo en el Evangelio dice: Dios mío, ¿por qué me ha abandonado? Muchos dicen, Jesús dudó. No, él estaba diciendo un salmo. Por eso Juan dice que Jesús, él estaba hablando y no se le entendía. No se le entendía. Lógico, el pobre estaba apuleado totalmente, entonces era muy difícil hablar, pero él estaba recitando el salmo, porque como él está presidiendo en la Santa Cena, está presidiendo todo, y él como cordero, que es el cordero inmolado para el pecado, estaba diciendo ese salmo. Dice que en el Salmo 22 hay un texto que reza: a pesar de mis gritos no acudes a salvarme. Y añade: Dios mío, de día te llamo y tú no me respondes, de noche y tú no me haces caso. Pues si es que cuando nos enfermamos nosotros con una fiebre, uno ya de viejo, los niños, los jóvenes, la enfermedad lo hace disvariar, ¿verdad? Y decir cosas que no están en nuestro control, sino que la enfermedad, el martirio, el suplicio lo hace disvariar. De repente el Señor, después de haber sido flagelado, de haber caminado no sé cuántas cuadras, ¿verdad?, con aquella cruz, porque dice que Jesús murió más o menos a las 9 de la mañana. No, a las 3. O sea, desde las 9 de la mañana empezó el martirio de él, pues. Sí. Y lo colgaron en la cruz y a las 3 de la tarde expiró. Sí. Y de ahí otro tiempo en bajarlo de la cruz. Sí. Y anteriormente los quebraban, decían, ¿verdad? Y a él su cuerpo no fue tocado. No, porque recuerde que según la ley, el cordero que era para el sacrificio no tenía que tener ninguna mancha, ningún defecto. Entonces, si le quebraban a Cristo las piernas, ya tenía un defecto. Por eso Longibus atravesó con la lanza. Y escogieron una persona que era ciega, dices, ¿no? Sí, Longibus era una persona porque como le cayó sangre y agua, y esto es parte son órganos internos de la misma hemorragia que tenía Jesús. Entonces la sangre se combina, no me acuerdo con qué líquido que tiene el cuerpo, entonces por eso se notaba que era como agua. Sangre y agua. Y cuando le cae, él recupera la vista. Ajá. También nos referimos a las lecturas que dice que Jesús, y eso es algo que nosotros conmemoramos y celebramos el Viernes Santo a las 2 de la tarde, 2 y media de la tarde, antes de la bendición de la cruz, las 7 palabras que dijo Jesús. Es un término que nosotros utilizamos, pero no son 7 palabras textuales, ¿verdad? Sino que, por ejemplo, la primera frase que dije Jesús: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Imagínense todavía con todo el dolor, si a nosotros, a mí Rigo, a veces me mira mal, ojalá que te caigas y te tropeces, que te caiga te pase un carro y todo, y tal vez por una burradita, pero Jesús fue vapuleado y aún así estaba pensando en nosotros mismos, que Dios nos perdonara. La segunda, o sea, esa es la misericordia, la bondad del Señor, ¿verdad? La segunda palabra, la segunda frase que Él dice, y le dice al que está al lado de Él, ¿verdad? Sí. De cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Le dijo al mejor ladrón de todos los tiempos. Sí. Porque le robó
la gloria. La gloria, porque él le dijo, yo soy consciente, dice, que he hecho el mal, dice, pero... Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros, ser como el ladrón. Reconocer nuestros errores es correcto. ante Cristo. El hombre, a pesar de que él sabía que estaba condenado, que estaba en esa cruz, pero había motivos para que él estuviera en esa cruz, porque era un malviviente, un ser que se dedicaba a andar haciendo el mal. Y dijo, pero ¿por qué vos estás aquí? Le dije, si no has hecho nada. Le dije. Y es cuando Jesús le dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Acuérdate de mí cuando estés en tu reino. En tu reino, correcto. De ahí el Señor en su agonía dice, mujer, ahí tienes a tu hijo. Es cuando le dice a María, ¿verdad? Y le dijo, ahí tienes a tu madre. Ahí es el discípulo amado de Jesús, siempre somos todos nosotros, somos discípulos amados. Correcto. Y Juan nos representaba a nosotros. Él nos estaba dando a su madre, a nosotros, lo que estamos hablando, que le digo que a veces, la vez pasada, que yo a veces me entristece con el hermano no católico, lo mal que habla de María, más sin embargo, no agradecen ese regalo tan especial que nos dio Cristo al dejarnos a su madre para cuidar de nosotros como verdadera madre. Ayer estuvimos con el hermano Melvin García en la labranza, en una celebración, y estábamos ahí el capítulo 17 del Evangelio de Juan. Se considera que es la oración de Jesús por todos nosotros, el capítulo 17. Ya lo voy a buscar, aquí lo tengo y aquí está. Y hay una parte, el 17:24, que dice, Padre, ya que me los has dado, quiero que estén conmigo donde yo estoy y que contemplen la gloria que tú ya me das, porque me amabas antes de que comenzara el mundo. Qué bonita esta frase que dice Jesús, ¿verdad? Quiero que estén conmigo donde yo estoy. Eso es lo que nos pide el Señor, que estemos con Él donde Él está. Pero ¿de qué manera vamos a estar con Él donde Él está? Siéndole fiel a su palabra, haciendo lo que Él dijo. Mi padre y mis hermanos, mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre. Otra palabra que dice el Señor, ya la habíamos mencionado, es Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En la desesperación, en la agonía. Recordemos también, antes de que Él sea apresado, cuando Judas lo vende y lo apresan, y Él va a orar, y Él dice, aparta de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. El Señor, sabiendo que iba a ser entregado, sabiendo que iba a ser apresado, Él le dice al Padre, aparta de mí esta copa, este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Era tal la presión que tenía Jesús en este texto que dije la escritura que sudaba sangre. Y ese es psicológicamente, científicamente, eso sería que estaba bajo un estrés tremendo. Y aún así pensaba en nosotros. Y a veces uno cuando se estresa por cualquier cosa, porque viene el recibo de la luz, porque ahorita, lo que pasó ahorita, antes de que empezáramos el programa, se fue la luz y todo el mundo se estresa porque se va la luz, porque con este calor no podemos tener el ventilador encendido, porque no miramos la novela, porque se nos descargó el celular, que eso es para muchos, ni quiera Dios, quedarse así con el celular descargado. Entonces, pero aún así, con la agonía que Él tuvo, Jesús estaba pensando en nosotros. Padre, otra de las palabras que Él dijo, imagínense, dijo, tengo sed. Y cuando Él dijo ¿qué dijo los que estaban ahí? Oigan, se están llamando, dice a Elías, dice. Elías. Y cuando le dijeron, ¿qué hicieron? Mojaron una esponja con vinagre.
Y ahí viene el otro ritual dentro de la Pascua judía. El que preside para cerrar la Pascua tenía que tomar vino agrio. Agrio. ¿Y qué le dan a Jesús? Vinagre. ¿Y qué es el vinagre? Vino agrio. O sea sí, que él toma eso. Y yo creo que ahí, una vez que él toma, porque ahí es el cierre de la Pascua, de todo el rito pascual de los judíos, creo que ahí dice la última frase él. Cuando después de que le pasan eso, él dice, consumado está. Y la última frase, lo que dice el hermano es, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Consumado está, Padre, encomiendo mi espíritu. Cuando el consumado está, el rito ya estaba hecho, porque el rito era el cordero que era sacrificado. Ahora, ¿qué se hacía con el cordero después de que se sacrificaba, hermano Rigo? ¿Qué se hacían con el cordero después de sacrificarlo? Se asaba y se lo comían. Se lo comían. Pero no podemos comer a Cristo. Por eso Cristo dijo en la última cena, este es mi cuerpo y este es mi sangre. Quien come mi cuerpo y come mi sangre tendrá vida eterna, porque mi cuerpo es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. Entonces, hermanos, para que tengamos conciencia nosotros y que sepamos que la Eucaristía está basada, y la primera Eucaristía la hizo Jesús la noche que fue entregado. Las palabras que él pronunció, eso dijo, cuando estaba en la cruz, que dijo, consumado está, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Él, antes de ser apresado, dice que ordenó que fueran a la casa de fulano, dice, y que prepararan ahí la mesa. Sí, porque si ustedes miran, cuando agarra todo así, él hace todo la última cena, cambia el significado porque, digamos, agarra el pan y ya dice que es su cuerpo. Es su cuerpo. El cuerpo no era el pan ácimo que pan se daba, sin levadura. Pero él se levanta y él en ningún momento terminó el rito. Ajá, no lo terminó hasta que está en la cruz. Hasta que está en la cruz. Sí. Entonces, es para que nosotros tengamos y sepamos que la Eucaristía fue instituida por Jesús. Y ahí estamos nosotros viviendo y comiendo la sangre del Cordero. Pero dice en Corintios 10, lo dice Pablo, esto que está yo lo recibí de los que está anterior. Y recita todo lo de la última cena y dice algo, aquel que coma el cuerpo y tome la sangre sin discernir, esa palabra es importante, discernir, o sea, discernir es sin entender, o como decimos nosotros, sin que ustedes uno se le meta en la cabezota, que está comiendo el cuerpo y está bebiendo la sangre de Cristo, nuestra propia salvación estamos comiendo. Así es, hermanos. Y tener siempre la convicción, ¿verdad?, que Pablo hablaba bastante de la cruz y consideraba que esta parte era la más importante. En cuanto a mí, de nada quiero gloriarme, sino de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. No de la cruz hecha de madera, sino de lo que Él representa para nosotros, lo que Jesús era y es en aquel tiempo para ellos, y lo que es ahora para nosotros, lo que Él vivió, lo que Él sufrió. Como dice el hermano, anteriormente el Cordero, y bueno, cuando el Señor está pequeño y empieza su conocimiento, va a la iglesia y saca todos los mercaderes, ¿verdad? ¿Por qué razón? En aquel tiempo se vendían, se sacrificaban corderos, ovejas, bueyes, palomas. Sí. Entonces, todo el que llegaba a la iglesia, ahí compraba. Y ahí iba al altar a sacrificar. Y es cuando él saca a toda la gente. En mi casa, dice, es casa de oración, dice. Porque él estaba cuidando. Y el celo de, ¿cómo es que dice el término? El celo de mi casa me devora mi ser, dice.
Sí. O sea que él era cuidadoso. ¿Por qué razón? Como él era el cordero. Y él por eso hace la última cena y dice, parte del pan, este es mi cuerpo, dice. Y esta es mi sangre, para que ustedes la coman y la beban. Así es que tenemos nosotros esa convicción, esa condición de siempre. Cuando Jesús en el Evangelio de Juan, capítulo 6, él habla de todo eso. Y dice que su cuerpo es verdadera comida y su carne era verdadera bebida. Cuando dicen eso, en el capítulo 66 del versículo 66 del capítulo 6, oígame, 666, dicen la gente, muy fuerte es esta enseñanza, dice que mejor se fue. Entonces, lo mismo pasa, aquel que no cree en la Eucaristía y se va, pues muy pesada fue la enseñanza y por eso es si no cree en la Eucaristía. ¿Y cuál es? En el versículo 666, ¿cuál es el número del 6? El número de la bestia. Así es. O sea, todo está confabulado. En conjunto. Es que la verdad de las cosas, por ejemplo, nuestra religión, nuestra iglesia, no obliga a creer a nadie. Sí. Cada quien tiene su posición. Aquí no obligamos a nadie. Nosotros venimos y estamos hablando, así como hemos hablado en programas anteriores, de algún tema específico, pero siempre con una base que son las Sagradas Escrituras. No es invento nuestro. Jesús nos dio el libre albedrío, que cada quien decida. La iglesia no le pone camisa de fuerza a nadie para que crea. Ningún sacerdote hasta el día de hoy le ha dicho a usted, o nos ha dicho a nosotros, que María nos va a salvar. Ninguno. Dice que ella intercede por nosotros. Ningún sacerdote, y ese tema lo tocamos nosotros aquí cuando estuvimos en el tema de San María. Diego. Y de María. Y de María. San Diego no va a salvar a nadie. Yo siempre lo he dicho, yo quiero bastante a la Virgen y yo soy consagrado a ella, porque el corazón de María es el único lugar en todo este universo conocido donde Satanás no ha puesto ni un solo pie. Es correcto. ¿Por qué? Simple y sencillamente María es la madre del Cordero que quita el pecado del mundo. Así de sencillo. Entonces, así que nadie nos venga a decir que esto, que lo otro, que aquí, que allá, no. Todo esto que el hermano Rigo y yo estamos hablando, no los inventamos. No somos como nuestros hermanos no católicos que tienen ese problema, agarran la Biblia y los pueden interpretar a su gusto. Sí, nosotros podemos interpretarlo, pero ¿dónde está que nuestra interpretación es la correcta? Para eso Cristo creó una iglesia, creó un magisterio, y ese magisterio se ha reunido durante 2000 años. Han habido 22 concilios para poder mantener la sana doctrina, y si usted en estos momentos ve y lee la Biblia o mira una misa y se va 2000 años atrás y se va y lee un escrito de los primeros discípulos de los apóstoles, o mira las catacumbas arqueológicas y todo, ha sido la misma doctrina durante 2000 años y nunca ha cambiado. Y lo que dice el hermano McCoy, en los Hechos de los Apóstoles dice, y se reunían, dice, para la convivencia fraterna, la fracción del pan y la oración. Sí. Ahí lo dice en el libro de los Hechos de los Apóstoles. ¿Quién hizo la Sagrada Escritura? Nuestra iglesia. Sí. Fue el Papa, el Dámaso. San Dámaso I del año 385. ¿Ah? ¿Quién vino y dijo la vamos a...? Y aquí lo que te lo digo acá, lo que lo estoy diciendo yo. San Dámaso lo dijo, se reunió en el Signo de Roma, pero aún así, no es porque él lo dijo, se fue. Hubieron otros concilios, el concilio de Hipona 393, el concilio de Cartago en el 397, yo creo que hubo otro de Cartago 410. 410. Que se llevó a estudios minuciosos
el canon bíblico, si Dámaso tenía o no tenía la razón. Es correcto. Todos los obispos de la cristiandad se reunieron y quedaron, estos son los 73 libros. Así es, y son 73 libros. Hasta luego vino el sacerdote de Feo Pagnini, creo que fue el que la separó en versículos y en capítulos. Sí. Entonces, y de ahí vinieron pues las otras versiones. La Reina Valera es una versión relativamente nueva, pues creo que de 1950 por ahí. La primera Reina Valera fue Casiodoro de Reina, en el año 560, si no me equivoco. Él saca lo que se llama la Biblia del Oso. Después vino Cipriano Valera en el 1602, perdón. El primero fue en 1560 y en 1602 Cipriano Valera la modifica. Para que veas que no estaba tan bien la Biblia, que la modifica. Por eso viene la palabra Reina Valera, por Casiodoro de Reina y Cipriano Valera, que es el primero. Y Sociedades Bíblicas fue las Sociedades Bíblicas ya en el siglo pasado. En 1825, las Sociedades Bíblicas, y si no me equivoco, fue la holandesa, creo que fue la que le dijo a la bíblica que no iba a dar, eran 4.000 libras esterlinas que le daban al año para eso, las iba a quitar si no quitaban los libros apócrifos, porque no le dicen deuterocanónicos. Pero aquí había un problema, que los libros deuterocanónicos no son 7, son 14. 7 del Antiguo Testamento y 7 del Nuevo. Entonces vinieron ellos y dijeron, no podemos quitar la Biblia porque ya quitarle 14 libros sería un poco, ya la Biblia queda muy mutilada. Entonces optaron por quitar los 7 libros del Antiguo Testamento. Así es, pero ya es una cuestión que no fue. ¿Y quién fue el que sacó eso primero? Fue Martín Lutero. ¿Y en qué se basa Martín Lutero? Hubieron dos cánones, el canon de Alejandría, y el canon de Palestina. Entonces el canon de Palestina fue después de la destrucción del templo, creo que entre el año 80 y 90 de nuestra era. Pero resulta que ese canon fue un canon anticristiano. A Jesús se le denominó como, ¿cómo se llama? ¿Cómo dice? O sea, de lo más bajo fue que Jesús. Y entonces optaron que tenía que ser los libros escritos en Palestina, escritos en hebreo y antes de Esdras. Entonces estos 7 libros del Antiguo Testamento guardaban eso, porque lo que querían eliminar es todos los escritos cristianos, que es lo que nosotros llamamos Nuevo Testamento. Entonces ese fue, ¿cómo se llama? El concilio que usó Martín Lutero. Un concilio anticristiano donde Jesús fue tratado como un bastardo. Es correcto. Por ejemplo, aquí nos dice que las Sagradas Escrituras nos ofrecen 8 formas de pensar en la cruz. Y son obediencia, sacrificio, propiciación, redención, reconciliación, justicia, conquista y un ejemplo moral, más que todo, ¿verdad? También, ¿cómo se llama? Para irlo ilustrando un poquito, ¿dónde está la cruz de Jesús? ¿Cómo fue? Bueno, la historia es cuando Constantino abraza el cristianismo, no es que lo abrazó verdaderamente al principio, porque él se bautiza al final. Al final. Entonces, pero él miró en el cristianismo algo que como una religión que podía ayudar a su imperio, pero la mamá de ella sí era muy cristiana, Helena. Entonces Helena viajó bastante, viajó a Tierra Santa y se dedicó a buscar la cruz. La cruz. Entonces, habían varias cruces y no sabía cuál era la cruz de Cristo. Entonces, lo que hizo Helena trajo una persona enferma y la hizo llevar a varias cruces. Y cuando la puso en una cruz, él
recobró la salud. Se recuperó la salud, se cura. Entonces ella dijo, esta es la cruz del Señor. Entonces Jesús. Elena fue la primera que empezó a partirla en pedazos para repartirla en muchos lados. Entonces, en las diferentes ciudades de lo que era el Imperio Romano aquel tiempo. Exactamente. Entonces hay muchas iglesias que tienen fragmentos de la cruz. De la cruz, pero dice que... yo creo que Notre Dame, te estaba comentando, ajá, creo que tiene los clavos. Los clavos. Sí, pero una parte dice que las partes más grandes están, una parte en Roma y la otra en Jerusalén. Y en la capital italiana ahí parece que hay un altar para ese... Yo le he visto así, que es como, es un pedazo largo aquí y dos pedacitos acá. Entonces están en una urna. En una urna que parece cruz, así como una cruz pequeña. Así es. Entonces, y lo que te había comentado, el letrero. El letrero que está escrito está también en una iglesia en Italia. Así es que esta, ¿cómo se llama? Es una historia, ¿verdad? Y una historia representada con hechos, porque imagínense esa cruz, esa madera de tantos años. Ahí está. Lo mismo el sudario, el santo sudario. Ahí no hay una explicación de por qué ese pedazo de trapo, digamos, como se le quiera llamar, está ahí todavía con la forma del rostro de Jesús. Está todo. Por ejemplo, vaya, la corona de espinas está en Notre Dame también. Ahí la está. única diferencia es que no me acuerdo qué rey era el dueño de la corona y él empezó a regalar las espinas, entonces las arrancaba y las regalaba. Entonces, hay varias iglesias que tienen las espinas como reliquias. Y no me acuerdo si fue en el 2020, perdón, que Notre Dame se incendió. Y buscaron a unos rescatistas, le dijeron, lo primero que tienen que ir, en secreto le dijeron a ellos, tienen que ir a este lugar, a esta bóveda, porque ahí está la corona y la tienen que rescatar como sea. Y ellos se fueron a coste de su vida. Lo más gracioso es que agarran, traen y la traen. No, señor, esta no es, esta es una réplica que utilizamos a regresarse otra vez, pero bendito sea el Señor, la lograron rescatar, porque fue lo primero que tenían que rescatar, era la cruz. Perdón, la corona de espinas. La corona de espinas, y ahí están esos símbolos, y son símbolos que demuestran el cristianismo, demuestran que Jesús, porque hay muchos que son enemigos de la cruz, como decíamos al inicio, que dicen que Jesús nunca existió. ¿Y qué dice Gálatas 3.1? Lo tenía aquí, pero no, vamos a buscarlo. Gálatas 3.1 dice, Gálatas estúpidos, qué palabra más fuerte, sí. Gálatas estúpidos. No fui yo que les enseñé de un Cristo crucificado. Sí, así es. Lo que sucede es que la humanidad y mucha gente cree en lo que quiere, ¿verdad? En lo que le conviene. Hoy vivimos en un mundo, yo siempre comparo que nosotros vivimos como cuando los israelitas salieron al desierto, crearon su propio Dios, un becerro de oro. Nosotros estamos creando nuestros propios dioses. Le ponemos Jesús, o le ponemos Jehová, le ponemos Yahvé, como le podemos poner, pero en verdad no son ellos, son dioses inventados por nosotros, porque hay que recordar que nosotros tenemos que amoldarnos a Dios, pues nosotros queremos que Dios se amolde a nuestro gusto. Así es. Y como les decía yo la vez pasada, no acomodemos la palabra de Dios a nuestra vida. Mira, hasta se desmayó el arreglo floral se nos cayó de la impresión aquí. De la impresión de ver cómo hablan tan mal de la cruz y de María. Así es que nosotros tengamos esa conciencia de que la cruz no es un instrumento de muerte, sino es de redención, de salvación, porque la cruz no mató a Cristo, Cristo murió en la cruz. ¿Y por qué Cristo, siendo el Hijo de Dios, murió en la cruz? Simple y sencillamente para nuestra salvación. Así es que, hermanos, tomemos en cuenta todo esto,
que nos lleva a ser diferentes cada día más, a tener un conocimiento más de por qué estamos aquí, de por qué venimos a la iglesia, por qué la iglesia siempre está en la cruz. Por la cruz representa el vencimiento de la muerte, el vencimiento del pecado. Es algo que nos identifica. Es como usted, si usted es de X equipo de fútbol, usted lleva el escudo de su equipo con orgullo. Pues nosotros vemos la cruz, que es orgullo, porque la cruz nos dice, somos cristianos y nos identifica como cristianos donde quiera que estemos. Dice que a partir del siglo V después de Cristo, la cruz se difunde ampliamente, dice, como símbolo del cristianismo. Previamente es el más usado por todos los cristianos, la figura de la cruz. Así es que tenemos que tener presente siempre que es un símbolo que nosotros tenemos, no como idolatría. No, solo es el símbolo donde se marca que Cristo venció la muerte, donde el Señor fue levantado, donde Él sufrió por nosotros. Porque recordemos siempre lo que dice Proverbios 3:12, porque Jehová al que ama castiga, dice, como el Padre al Hijo a quien quiere. El Padre entregó a Jesús por nosotros sus hijos, porque los quiere, para que Él nos redimiera de nuestros pecados. Ya para terminar, hermanos. Siempre mantengan orgullo por la cruz. Si a ustedes le dicen, no hombre, que la cruz es cosa idólatra, no. Ustedes sientan que durante 2000 años esto ha sido el signo de los cristianos, ha sido el triunfo de los cristianos. El pensamiento de Satanás es, no use la cruz porque Cristo murió en la cruz. No, el pensamiento cristiano no usa la cruz porque Cristo venció la muerte en la cruz. En la cruz. Entonces, esto es gente orgulloso. Cuando el diablo mira a un cristiano y mira la cruz, le duele porque es como una bofetada en el rostro, porque esto le indica su derrota. Sintámonos orgullosos siempre de la cruz de Cristo. Y también invitarles, hermanos, a todos ustedes para el próximo, mañana sábado, ¿verdad? La vigilia que vamos a tener acá frente a la iglesia en la celebración de Pentecostés. Así es que los esperamos a todos los católicos y no católicos. Porque es como se llama nuestro cumpleaños como católico. Ahí nace la iglesia católica. Es correcto, en Pentecostés. Sí. Y recordarles también que el domingo las eucaristías en los horarios normales, 8 de la mañana, 10 de la mañana, 11:30 y 6 de la tarde, y como también las celebraciones que se hacen en las diferentes aldeas y comunidades a mitad de semana en nuestra parroquia, ¿verdad? A todos los hermanos delegados del municipio de Talanga, un saludo, y aquí está su programa. Para el siguiente programa creo que tal vez tenemos otro invitado, vamos a, conmemorando el mes de mayo, vamos a hablar del amor. Así es que nos despedimos de ustedes y vamos a hacer una pequeña oración ya para regresar a nuestros hogares, invocando la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Dios Todopoderoso y Eterno, gracias te damos por este momento que nos has dado, porque sé que, como dice tu palabra, donde dos o más se reúnen en mi nombre, ahí estaré yo en medio de ellos. Tú has estado aquí con nosotros, Señor, dándonos palabras de ilustración para nuestros hermanos. Gracias, Padre. Volvemos a nuestros hogares y que seas tú el que nos acompañe esta noche en nuestras casas y en todos los hogares de nuestra parroquia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pasen buenas noches. Mandó.